Gloria sea a nuestro Dios, quien es el que nos da la vida y la oportunidad de poder seguir compartiendo de este maravilloso espacio, de este momento especial en el cual queremos disponernos nuevamente para abrir su palabra y ser llenos de sabiduría, para enfrentar lo que ha de venir y esperar ser salvos en Cristo nuestro Salvador. Así que no lo olvides, quien te saluda, un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de su servidor, Ismael Carvajal. Queriendo continuar y terminar esta serie acerca del juicio en las 3 etapas. Ya hemos visto la primera etapa, el juicio investigador, la segunda etapa, el juicio en el milenio, y esta tercera etapa titulada El juicio ejecutivo o final. Así que para que puedas comprender realmente en qué consiste el juicio de Dios y por qué Él lo realiza de esa manera, necesitas ir a los 2 anteriores videos que he subido acerca de la primera y segunda parte del juicio, para que puedas comprender más claramente esta tercera fase o última fase del juicio de Dios. Así que te invito en esta hora a que te conectes conmigo a través de la oración. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos revele este acontecimiento que está por llegar y que necesitamos estar preparados para que en ese día no nos toque ser condenados, sino por el contrario, estemos en el grupo de los que tomamos la mejor decisión. Oremos. Padre, gracias por darnos esta preciosa oportunidad de reunirnos en tu nombre y seguir estudiando tu palabra, que es el mayor tesoro que tenemos en esta tierra. Aunque es locura para el mundo, es sabiduría para los que temen tu nombre. Y queremos, Señor, recibir esa sabiduría de lo alto para que nuestras vidas puedan tomar el rumbo que necesitamos, y es el de la vida eterna. Llévanos a través de la fe con tu palabra a entenderte, a amarte y a obedecerte. En el poderoso nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces a entrar de lleno a la fase final del juicio, que es la fase ejecutiva. El juicio de Dios tiene 2 propósitos, en realidad 3 propósitos en especial. El primero y el más grande de todos es vindicar el carácter de Dios. ¿Por qué vindicar el carácter de Dios? Porque fue expuesto ante el universo como un ser severo, mentiroso, calculador, y que todas sus criaturas le obedecen por temor. Esas fueron las mentiras de Satanás al revelarse en el cielo. Así que el juicio tiene como propósito vindicar el carácter de Dios y que ante el universo quede clarísimo, sin ninguna duda, de que así como Dios es un Dios justo y al final de la historia, y como lo vamos a ver hoy en el juicio ejecutivo, le va a dar a cada quien lo que merece, va a impartir su justicia que es imparcial. También es un Dios misericordioso que antes de ejecutar su justicia nos da misericordia, oportunidad, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Así que, queridos, el fin de este juicio es que quede clarísimo que Dios es un Dios justo, pero a la vez también es un Dios misericordioso que estuvo dispuesto a dar a su único hijo para que muriera por nosotros y librarnos de la condenación del pecado, que es la muerte. Pero al final de la historia viene el segundo y el tercer propósito. El segundo propósito es vindicar también a los justos, a aquellos que vivieron en la justicia y en el carácter de Dios. Resaltar y dar recompensa a aquellos
que obedecieron a Dios por amor y que aceptaron el regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y al final recibirán recompensa porque tomaron en su libre albedrío la elección de obedecer, de buscar y de amar a Dios. Y en tercer lugar, el objetivo de este juicio es la condenación del pecado. Y lógicamente quienes persistan en el pecado morirán por su pecado, no porque el Señor los quiera condenar, sino porque cada quien decidió amar más al pecado que a Cristo. Y por eso vamos a entrar entonces, luego de analizar esto que me parecía importante mencionarlo, vamos a entrar de lleno entonces a qué es el juicio final y si la Biblia lo presenta de esa manera o no. Si va a haber un juicio final donde se dará fin al pecado. Y ese es el final de la historia de esta tragedia tan terrible que estamos viviendo. Fin a la muerte, porque con el pecado vino la muerte, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y todo lo que vemos hoy, que no queremos, pero que es el resultado de la transgresión de la ley de Dios, de la desobediencia del ser humano a la voluntad del Señor. Porque sí, queridos, el pecado, la definición de pecado es transgresión de la ley de Dios. Quien vive transgrediendo la ley de Dios, vive en pecado. Así lo dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado transgrede la ley, pues el pecado es transgresión de la ley de Dios. Tremendo, queridos. Y saben que la base del juicio de Dios es su ley. Él nos va a juzgar por la ley y por este evangelio que es una extensión de su ley. Porque cuando usted va al evangelio, la palabra de Dios muestra cómo Jesús guardó la ley, cómo sus discípulos obedecieron la voluntad de Dios, cómo los hombres del pasado desobedecieron y obedecieron y cada quien recibió de acuerdo a su propia elección. Y vemos en los evangelios cómo Jesús tuvo que pagar la condenación de la ley, que es la muerte. Por eso fue que Jesús tuvo que morir. Porque la ley no puede ser cambiada ni una jota ni una tilde. Él mismo lo dijo en San Mateo capítulo 5. Ni una jota ni una tilde podrá pasar de la ley. Y por eso el castigo de la ley por el pecado de toda la humanidad recayó sobre Jesús. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y por eso Jesús se ofreció, porque Él no quiere la condenación de nosotros. Él no quiere que en la fase final del juicio tú y yo seamos condenados. Y usted dirá, ¿y en dónde dice eso? Vamos al libro de San Juan capítulo 3. Vea lo que dice: de tal manera, versículo 16, amó Dios al mundo. ¿Nos ama? Claro que sí. ¿Sabe por qué nos ama? Porque Él entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí podemos ver, mis amados, que el Señor está más preocupado por nuestra salvación que ningún otro. Y por eso en el día final, cuando se ejecute el juicio contra el pecado, quien haya vivido en el pecado, haya muerto en el pecado, no tendrá excusa de que Dios no lo amó. Porque aún al final de la historia será mostrada su vida y cada oportunidad que Dios le dio, y no quedará más que reconocer que Dios es un Dios extraordinario, que nos amó hasta lo sumo y que tuvo misericordia, y que si merecemos el castigo, es porque nosotros mismos hemos tomado la decisión. Dios quiera que no sea así para ti ni para mí. Pero dice el versículo 17, que es donde me parece extraordinario. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere la condenación para nadie.
Pero en el juicio se va a dictar condenación, no porque Dios la quiera, porque Dios ofrece vida eterna, sino porque tú y yo en nuestro libre albedrío, como entes racionales y libres, escogimos amar al pecado antes que amar a Dios. Sí, hermano, querido amigo. Cuando tú y yo desobedecemos la ley de Dios, cuando tú y yo desobedecemos lo que está escrito, estamos amando más eso, a lo cual le estamos rindiendo nuestro interés, al cual estamos centrando eso en nuestra mente, en nuestro corazón, y desterramos a Cristo de nuestra vida. Y por eso dice que Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La salvación únicamente es a través de los méritos de Jesucristo. Él es el único que nos otorga salvación. Somos salvos por medio de la gracia a través de la fe, pero seremos juzgados y condenados por las obras. ¿Por qué? Porque las obras son la evidencia de que realmente tu corazón y mi corazón ha sido regenerado por el poder de Cristo. No puede haber una persona que siga siendo la misma después de que Cristo le haya cambiado su corazón. No puede haber un pecador que siga amando el pecado y que pueda decir que Cristo lo ha cambiado, porque no es así. La verdadera fe en Jesucristo obra por amor. O sea, transforma la vida del pecador y ahora sus obras evidencian la salvación que Jesucristo ha efectuado dentro de su mente, porque ha aceptado por fe a Jesucristo y ha empezado una nueva vida. Y ahora el Espíritu Santo renueva su mente, su corazón, para que ya no viva en los deseos de la carne, en su vieja naturaleza, sino que ahora viva en la naturaleza divina, en la naturaleza de Cristo, viva para agradarle y darle la gloria a aquel que le ha salvado. Por eso en el libro de Santiago, vamos allí, libro de Santiago, quiero dar este preámbulo para luego dar en el punto final y tú y yo podamos entender por qué se ejecuta un juicio al final. Porque ese juicio se dicta de acuerdo a las obras. Por eso nuestras obras están escritas en los libros del cielo. Y de allí se determina si realmente somos o no somos cristianos, somos o no somos hijos de Dios. Porque las obras revelan si mi fe es una fe verdadera. Por eso Santiago capítulo 2 versículo 17 dice claramente, así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo es? Es una fe muerta. Si mi vida, en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, yo no manifiesto a Cristo, estoy muerto todavía en el pecado. Si yo no revelo a Cristo, no he pasado de muerte a vida, porque mis obras revelan mi condición. No porque diga que creo en Jesucristo de palabra, ya entonces soy cristiano. Porque la Biblia dice en el versículo, escucha 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pues también los demonios creen y tiemblan. Así que la verdadera fe es más que decir que yo creo en Dios. Es que Dios restaure, cambie mi corazón. Y mis obras entonces revelarán las obras de Cristo en mi vida. Ahora habrá un nuevo sentir y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ya no viviremos nosotros, sino ahora vive Cristo en mí. El guardar la ley no me salva, pero hace que yo permanezca justificado delante de Dios, o sea, que no vuelva al pecado. Porque si yo no practico y obedezco la ley, entonces vuelvo al pecado y
pierdo la justicia de Cristo. Vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Un texto que ya habíamos leído, pero que vamos a recordarlo, porque no solamente serán juzgados los salvos, los que hicieron lo bueno, sino también los que permanecieron en el pecado e hicieron lo malo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. La gracia y la decisión se toman mientras tengo vida. Después de que ya no haya vida, ya este cuerpo no se pueda mover y quede inerto en una tumba, ya no se puede hacer nada. Mientras haya estado en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora vea lo que dice 1 de Corintios, hablando del juicio, cómo Dios traerá todo, queridos, aún las intenciones del corazón, que el Señor las lee y sabe el por qué usted hace lo que hace. ¿Con qué intención lo hace? Por eso, si hemos de hacer algo, hagámoslo realmente, de corazón, no por hipocresía o por algún beneficio exterior. 1 de Corintios 4, 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. No por eso dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Durante el milenio se aclararán muchas dudas. Se juzgará a los perdidos y a cada quien se le dará lo que ha escogido y por lo que lo ha escogido. Y luego en el juicio final, en este juicio ejecutivo del cual estamos estudiando, se dictará esa sentencia que cada quien recibirá en su maldad y en su pecado. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 5, que también nos habla de ese juicio final. San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vea, antes de que se ejecute la condenación, Él ofrece misericordia, ofrece gracia y ofrece oportunidad. Se desprecia, ahora vea lo que dice, y no vendrá a condenación, porque Dios no quiere la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo, y además le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, querido, porque llegará la hora, llegará el día, queridos, aunque vemos tanta maldad, tantos hombres que hacen lo malo y pedimos justicia, llegará el día, queridos. Si usted permanece fiel a Dios, llegará el día en que Dios dará a cada quien lo que hizo y pagará conforme a sus obras. Aquí lo dice. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. La primera resurrección. Pero los que hicieron lo malo, segunda resurrección, a resurrección de condenación. Habrán dos resurrecciones. En la primera, que sucederá cuando Cristo venga por segunda vez, resucitarán para vida. O sea que los que van a resucitar ya han sido juzgados antes. Para que puedan resucitar ya tienen puesta su paga de vida eterna, si no, no pueden resucitar. Y el resto quedarán hasta después de los 1000 años. Entonces se juzgará a los perdidos y cada quien se le determinará el castigo. Y entonces vendrá la segunda resurrección, que dice la Biblia
que es resurrección para condenación, o sea, para el juicio ejecutivo, el juicio final, que condenará a todos los que amaron más al pecado y sus deseos que a Cristo, quien les ofrecía salvación y vida eterna. Tremendo, hermanos, más claro no nos puede hablar el Señor a través de su palabra. Queridos, qué triste que el Señor tenga que decir estas palabras que fueron prefiguradas a través de esta parábola del juicio de las naciones. Vea cómo ilustra el juicio de las naciones, la parábola del juicio de las naciones en el capítulo 25 de Mateo, lo que es el juicio final. Aquí está hablando del juicio final, el juicio ejecutivo. Vea, dice versículo 31, en la tercera venida del Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará a los unos de los otros. Esta es una ilustración de lo que va a suceder en ese juicio final, donde todos los muertos, los impíos serán levantados, todas las naciones, dice Apocalipsis, serán como la arena del mar, los perdidos, y los santos estarán con Jesús allí dentro de la ciudad, y todos estarán reunidos, y dice, y serán puestas las naciones, entonces apartará a los unos de los otros. Los justos estarán con él, a su diestra, a su derecha. Estarán allí en la nueva Jerusalén. Pero los impíos estarán a su izquierda, estarán allá afuera de la nueva Jerusalén. Y vea lo que les dirá. Entonces, versículo 34, les dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero vea lo que les dirá a los de la izquierda, cómo se cumple aquí el juicio final para aquellos que despreciaron a Jesús e hicieron lo malo en la persona de su prójimo a través de las obras que le dictaban su corazón, que no se quiso apartar del pecado. Vea lo que dice el versículo 41. Entonces les dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes más van a ser condenados en ese momento? El diablo y sus ángeles. Recuerdan que ellos quedarán confinados aquí en las prisiones eternas para el gran día del juicio. Pues esa parte final del juicio es de la que habla el libro de Judas, en donde será condenado Satanás y sus ángeles malignos junto con aquellos que le creyeron a Satanás y prefirieron seguir en la misma rebelión de Satanás contra la ley de Dios. ¿Y qué les dirá? Apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Y no es que van a durar eternamente quemándose, sino que el fuego se le llama fuego eterno porque proviene de Dios. Es Dios el eterno. Él es llama eterna. Él son las llamas eternas. Y los únicos que podrán habitar sin ser consumidos en las llamas eternas son los salvos, los redimidos. El resto, por causa del pecado, no quedará raíz ni rama. Y alguno dirá, ¿sí es así? Sí, queridos, el diablo ha inventado la doctrina del infierno donde se queman, en la condenación se queman por la eternidad. Eso no es así. Se le llama fuego eterno porque es un fuego que proviene del eterno. Es un fuego que nunca se apaga. Pero la materia que cae en ese fuego se extermina, se pulveriza, se vuelve ceniza. El fuego del cual habla es la gloria de Dios, que es fuego consumidor. Y solo los salvos, los redimidos, podrán habitar en las llamas eternas. Pues hermanos, vamos a mirar entonces, a corroborar si esto que acabé de decir es cierto o no es cierto. Vea quiénes son los que podrán habitar sin ser consumidos. ¿Y por qué se le llama fuego eterno? No porque habrá un infierno hirviendo
con los perdidos durante la eternidad. No, se le llama fuego eterno porque Dios es ese fuego eterno, es su gloria la que consume y la que desciende del cielo y sale de la tierra y purifica y quema el pecado, a los ángeles, al diablo y a los pecadores o a los impíos, y purifica esta tierra. Es su poder, su gloria, porque Él es las llamas eternas. Y solo nosotros, si vivimos fuera del pecado y somos salvos, podremos habitar por la eternidad en las llamas eternas, o sea, en la presencia de Dios. Vamos a mirar si así lo dice la Escritura. Dice, los pecadores, Isaías 33:14, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Llamas y fuego eterno lo mismo. ¿A quién le llama las llamas eternas? Pues a Dios, su presencia. Y dice que habrá un grupo que habitará con las llamas eternas. Los que son hipócritas, los que son pecadores, les dará miedo y espanto ese día, que dice la Escritura que será como un horno. Y dice, ¿quiénes habitarán? Dice, el que camina en justicia, o sea, el que obedeció la ley de Dios, el que habita en lo recto. No más con esas dos palabras podemos dar a entender y entendemos que se refiere a los redimidos y a los salvos del Señor. Son los que podrán resistir la gloria de Dios en el día del juicio final. Extraordinario. ¿Qué otro texto me puede ayudar a entender esta parte de la ejecución del juicio? Cuando Dios ya dicte la sentencia, cuando cada quien haya sido llamado ante el tribunal de Cristo, cuando se muestre la vida de cada quien, por qué se perdió, hablando de los perdidos, porque eso es lo que va a suceder en la segunda resurrección. ¿Para qué van a ser resucitados? Vea lo que dice Apocalipsis. Antes de que descienda ese fuego eterno, queridos, cada quien comparecerá, será llevado ante el tribunal, porque ya lo leímos. Vea, así lo dice Apocalipsis. Así lo dice Apocalipsis capítulo 20. Aquí podríamos decir, se resume y se centra todo lo que hemos venido estudiando, en especial en esta última fase del juicio ejecutivo. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están delante de los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será como la arena del mar. ¿Por qué? Porque si miramos el contexto del versículo 6, ya los impíos han resucitado en la segunda resurrección. Y entonces ya tiene a quien volver a engañar y va a volver a reunir a los que se perdieron para la batalla final. Y vamos a mirar qué pasará. Versículo 9. Y subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Pero ahora vamos a mirar, queridos. Ahora vamos a mirar lo que dice el versículo 11. ¿Por qué vendrá la ejecución de ese juicio? Dice el versículo 11, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Cuando ellos resucitaron, los impíos serán presentados delante de Dios. Y los libros se abrirán. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso el mismo Jesús dijo
que deberíamos alegrarnos de que nuestros nombres sean escritos o permanezcan en el libro de la vida, porque solo los que tengan su nombre no serán echados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero en la segunda resurrección todos volverán a vivir para recibir el juicio ejecutivo, para recibir la condenación y para dar a conocer y a revelar por qué se perdieron. Y que ante el universo todos comprendan que Dios es un Dios justo y misericordioso, y los que serán condenados por su propia elección, por su propia conducta y por su propia decisión. Oh, qué extraordinario, queridos. Y en ese momento se acabará para siempre el pecado, la muerte, la injusticia, el dolor, y desaparecerá para siempre Satanás y sus ángeles malignos. Quiero compartir este párrafo que me llama la atención, de que cuando sean los impíos presentados ante el tribunal y les sea dado a conocer el por qué se perdieron, vea lo que sucederá a los perdidos. Conflicto de los siglos, página 531. Los perdidos ansiarán huir de ese lugar cuando les sea reveladas las oportunidades que tuvieron. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz del ser que murió para redimirlos. El destino de los malos quedará determinado por su propia elección. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia de parte de Dios. Oh, queridos, cada quien morirá por su propia elección al final en el juicio ejecutivo. Y no quedará duda de que Dios es un Dios amoroso y misericordioso, porque nos dio muchas oportunidades y Cristo pagó con su propia vida y le despreciamos. Pero también no quedará duda de su justicia, del pago que tiene el pecado al ejecutar el juicio final con el fuego eterno para quemar el pecado y acabar para siempre la maldad de este mundo. Qué extraordinario es saber esto, mis amados. Y vea lo que finalmente sucederá con Satanás y sus ángeles y con todos los que le siguieron después de que el Señor les muestre el por qué se perdieron, el por qué no están entre los redimidos. Porque aún algunos resucitarán en la segunda resurrección diciendo: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, yo iba a la iglesia, yo era cristiano. Pero ¿qué les dirá según Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la evidencia de que Cristo me ha salvado y ahora vivo para Cristo, porque vivo para hacer su voluntad. ¡Qué tremendo! Pero ahora vea lo que va a suceder con el diablo que se rebeló y quien inició esa rebelión en el cielo. Vea lo que va a suceder con él. Hermano, algunos dicen, hay por ahí un grupo que predica que todos serán salvos. Cuidado con esa teoría y esa falsa doctrina del universalismo, donde dice que como Dios es amor, Dios los va a salvar a todos, aún a Satanás y a los demonios. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice que no les dejará ni raíz ni rama. De lo contrario no habría justicia. Entonces, ¿para qué Jesús vino a morir? Si hubiera evitado todo eso, si al fin y al cabo Él los va a salvar a todos. Qué erróneo y qué herejía de Satanás para hacer que la gente siga en su vida de comodidad y en su vida de pecado lejos de Jesús, el único que nos puede salvar y nos puede redimir del pecado. Vea, para que ustedes puedan comprobar que el Señor no desaparecerá para siempre a Satanás y lógicamente a todos los que siguieron su rebelión. Dice en el capítulo de Ezequiel 28, versículo 14, dice: tú, querubín grande protector, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste la sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré por espectáculo, con tus muchas maldades. Vea, queridos, el juicio final, lo que va a ocurrir con Satanás. Escucha, con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues te saqué fuego delante de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. ¿Y quiénes son los que quedarán vivos y mirarán ese espectáculo de lo que va a suceder con Satanás y con todos los impíos? Pues los redimidos del Señor, los ángeles y Dios. Todos los que quedan vivos por la gracia de Dios presenciarán el exterminio final de Satanás, del pecado y de todo lo que el pecado contaminó. Todos los que te conocieron entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya, y serás objeto de espanto, y para siempre dejarás de ser. ¿Para cuánto, hermanos? Para siempre. Cuando dice que será lanzado al lago de fuego, es porque mientras se quema su ser, mientras se quema corporalmente, arderá en las llamas. Pero cuando ya finalmente la materia deje de existir, se consuma en ceniza, dejará de existir para siempre. Tremendo, queridos. Y aquí viene otro texto con el cual quiero ir cerrando este estudio para dar más contundencia aún acerca de esto que estoy diciendo. No solamente lo dice en un lado, en el otro, en el otro. Hay muchos pasajes que corroboran esta gran verdad que el diablo ha torcido para que usted no la entienda y no se prepare para ese gran día, para estar dentro de la ciudad y no fuera de ella. Malaquías capítulo 4 versículo 1, ciertamente viene el día ardiente como horno, el día del juicio ejecutivo, el día del juicio final, de la última fase de ese juicio. Ciertamente todos los soberbios, ¿quiénes? Los soberbios, todos los que hacen maldad, los que prefirieron el pecado, serán estopa ese día. Aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice al final? No les dejará ni raíz ni rama. ¿Quedarán quemándose por la eternidad? No. Mientras que se consuma la materia, y entonces no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo quiero temer a Dios y darle gloria para que Dios traiga salvación para mi vida. Y eso lo deseo para ti que me estás escuchando hoy. Dios es misericordioso y nos ofrece su misericordia hoy a través de los méritos de Jesucristo si le entregas realmente tu vida y empiezas a obedecer por amor a Jesucristo. De lo contrario, queridos, tendrás que asumir la justicia de Dios. Así como Él es misericordioso, en la misma magnitud es justo. Y su justicia recaerá sobre ti si tú y yo no caminamos en su voluntad por amor a Él para ser salvos. Quiero terminar con este pensamiento del conflicto de los siglos. Página 651. Dios está guiando la historia de la humanidad hacia el punto culminante en el tiempo del fin. Al final del milenio, o sea, cuando se dé el juicio ejecutivo, todos los impíos muertos resucitarán de sus tumbas para recibir su sentencia punitiva final. Entonces, cuando se termine todo el proceso de juzgar
y no se le puede agregar nada más, los malvados entonces reconocerán la justicia de Dios. Aún los perdidos y aún el mismo Satanás reconocerán que Dios en realidad es justo y que no es un Dios arbitrario, porque a cada quien le dará lo que cada quien ha escogido al final de la historia de su vida. La pregunta en esta hora es, ¿qué vas a escoger tú? ¿Qué has escogido hasta este momento en el tiempo que Dios te ha dado de vida? ¿O qué vas a empezar a escoger hoy que conoces esta verdad quizás? Quizás ignorabas todo esto, pero hoy necesitas tomar una decisión porque hoy se abre la puerta de oportunidad para ti. Quizás la primera oportunidad o quizás una de las muchas que has tenido. Dios te está llamando, querido, querida. El tiempo se termina, los días cada día son más peligrosos y en cualquier momento se puede cerrar tu tiempo y mi tiempo de gracia. ¿Y qué esperas? Estás en peligro si Cristo no habita en tu corazón y si tú no vives para Cristo cada día. Por eso en esta hora te hago un llamado en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él te ama. Y Él no quiere la condenación para ti, Él quiere salvación y vida eterna, por eso murió por ti en la cruz. Si deseas aceptarlo por medio de la fe y vivir de acuerdo a su voluntad, únete conmigo en oración para que todo lo que el Señor te ha revelado hoy sea la mayor y la más grande bendición para tu vida a partir de hoy. Y Padre, gracias, porque a través de este estudio, más que sentir temor frente a lo que vendrá, debemos sentir, Señor, la solemnidad y la reverencia que merece un Dios santo, poderoso, justo, pero que es el Dios más misericordioso, porque fuera de ti no hay otro Dios. Y te damos las gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Aunque el mundo ha inventado sus dioses, no hay otro fuera de ti. Y tú nos lo demuestras cada día y hoy, al escuchar esto, hoy que tenemos misericordia, podemos tomar una decisión. Perdónanos, Señor, si hasta este momento hemos sido indolentes, indiferentes, necios. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que a partir de hoy podamos realmente humillarnos ante ti y permitir que tú hagas la obra en nosotros. Que cada día podamos vivir de acuerdo a tu palabra, pero que en primer lugar hagamos un pacto contigo de fidelidad, para que todo lo que tú nos has enseñado y lo que nos vas a enseñar a partir de hoy pueda ser una realidad en nuestras vidas, ya que de esto seremos juzgados en el día final. En tus manos quedamos, guíanos a esa experiencia en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. En el nombre de Él oramos, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Mis amados, me alegró estar contigo a través de este estudio. Deseo lo mejor para ti en esta nueva oportunidad que Dios nos da. Y no olvides compartir este mensaje, queridos. Eso me haría muy feliz porque con ese objetivo lo he hecho. Que no solamente te beneficies tú, sino que al compartirlo lo puedas llevar a miles de personas que necesitan oír esta verdad y que tú deseas que ellos también estén contigo en el reino de los cielos. Que Dios te acompañe y que Dios guíe tu vida. Amén.